Alcanos. Los alcanos son hidrocarburos. Esto indica que son compuestos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La fórmula general para los alcanos es CnH2n más 2, donde n representa el número de carbono del alcano. Esta fórmula es utilizada para calcular la fórmula molecular de un alcano. Principales usos de los alcanos. El combustible es el principal uso. Su reacción de oxidación libera energía que puede ser aprovechada para generar electricidad y mover el vehículo, entre otros. Aquí tenemos el compuesto de tetrahidruro de carbono, o nombrado en la IUPAC como metano. En esta fórmula tenemos un átomo de carbono y 4 enlaces simples. Todos los enlaces son simples porque estamos viendo los hidrocarburos saturados de los alcanos. No veremos nunca un doble. Del tetrahidruro de carbono se emplea como combustible en turbinas o en gas o en generadores de vapores. Actualmente lo que se conoce como gas metano, que lo utilizamos para la cocina. En las propiedades químicas de los alcanos se deben a que los enlaces dentro de los alcanos son relativamente fuertes y apolares, lo que hace que los alcanos sean solubles en el agua y fácilmente combustibles. Y las propiedades físicas más importantes es que tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Los alquenos o etenos, como se conocen en la IUPAC, al igual que los alcanos, son hidrocarburos insaturados que se agrupan en una serie homóloga. En contraste con los alquenos se distinguen por presentar un doble enlace. En los usos, los alquenos son utilizados como una fuente fundamental para la obtención de plásticos. Son empleados en una amplia variedad de aplicaciones como tuberías, fibras y películas. Aquí tenemos el etileno. Se obtiene generalmente a partir de alcohol etílico por eliminación de una molécula de agua entre dos carbonos vecinos. El etileno está derivado del polietileno, que es el plástico con el que se hacen las botellas. En las propiedades son insolubles en agua, pero son solubles en éter, cloroformo o benceno. Son menos densos que el agua y presentan cierta polaridad molecular o ninguna dependiendo de la geometría de cada molécula alrededor del doble enlace. La importancia es que los alquenos residen su papel fundamental como materias primas en la producción de plásticos. Aquí nos encontramos con los alquinos. Son una clase de hidrocarburos caracterizada por presentar un enlace triple entre sus átomos de carbonos. A estos compuestos también se les conoce como hidrocarburos acetilénicos, debido a que provienen del alquino más básico conocido como acetileno. La fórmula general de los alquinos es CnH2n-2 y cada uno contiene un mínimo de un triple enlace. Principales usos. Se pueden encontrar en productos cotidianos como la gasolina, tinta y pesticidas, pero también cosméticos donde tienen un papel de antioxidantes. Este es el compuesto de butino, nombrado por la IUPAC como Bu1-ino. Está presente en los cauchos como un compuesto orgánico. Las propiedades físico-químicas de los alquinos son similares a las de los alcanos y alquenos, pues son compuestos que presentan una polaridad baja, siendo insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos de baja polaridad, tales como el tetracloruro de carbono, benceno y éter etílico. Dentro de los usos más importantes está el de la soldadura, pues que es utilizado para fabricar aparatos de iluminación y para corte de materiales. Aldehídos. Son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo funcional CHO, es decir, el grupo carbonilo. C-enlace-O está unido a un solo radical orgánico. Los principales usos. Los aldehídos pueden actuar como reductores. De ese modo se emplea en distintas industrias para producir pinturas, solventes y plásticos, entre otros elementos. Los aldehídos se nombran agregando la terminación al radical que indica el número de carbono en la molécula. Pues en la nomenclatura de IUPAC, el nombre debería del alcano correspondiente.
al cual se le elimina la letra O y se le añade la terminación al, siguiendo la fórmula que se muestra ahí, pues se inicia la numeración desde el grupo carbonilo. Por ende, el compuesto del propanal, pues el propaldehído es un líquido incoloro con un fuerte olor afrutado. Se usa como desinfectante. Los alcoholes están enlazados de forma covalente a un átomo de carbono. Se conocen como grupo carbinol COH. Adicionalmente, el carbono tiene que estar saturado, lo que significa que solo debe tener enlaces simples a ciertos átomos. Principales usos. Los alcoholes se emplean como productos químicos intermedios y disolventes en diversas industrias como la textil y se utilizan en colorantes, químicos, detergentes, perfumes y pinturas. Como componentes tenemos el propano, pues del alcohol se tiene un derivado, el cual es el propanocriol, también conocido como glicerol o glicerina. En su fórmula se cree H8-octre, pues de ahí su nombre de UPA, propano, 1, 2, 3, riol. En sus propiedades químicas los alcoholes pueden comportarse como ácidos o bases. Y en sus propiedades físicas pueden ser líquidos incoloros de olor característico. La acetona es un compuesto orgánico que tiene un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído en el que el grupo carbonilo se une al menos a un átomo de hidrógeno. Propiedades y uso. Algunas acetonas naturales y otras artificiales se emplean en comostología, como aromático y perfume. Otras constituyen importantes fuentes medicinales y biológicas. Como componente tenemos la butanona, es un disolvente acetónico. Utiliza la formulación de pinturas y productos químicos, pues el alcano correspondiente a esta acetona es el butano, ya que posee la misma cantidad de carbonos, por lo que se debe reemplazar la terminación ano por anona. Finalmente, el nombre del compuesto queda 2-butanona, según la nomenclatura de UPA. En las propiedades físicas y químicas de los aldehídos y las cetonas es que tienen puntos de fusión y ebullición altos, en comparación con los alcanos de masa molecular similar, pues esto se debe a que los aldehídos y la acetona experimentan fuerzas dipolares permanentes entre las moléculas. También ambos son solubles en agua. Los éteres son compuestos orgánicos en los cuales un grupo carbónico simbolizado por la letra R reemplaza un átomo de hidrógeno, o más de uno, en un ácido oxigenado. Para formar un éster, el átomo de hidrógeno del grupo carboxilo del ácido carboxílico se sustituye. Principales usos. Las aplicaciones de estos incluyen ser utilizados como disolventes de resina y nitrocelulosas. Los aromatizantes son utilizados para obtener esencias artificiales altamente atractivas. Como compuesto, tenemos aquí el acetato de etilo, empleado por el nombre de UPA como atanoato de etilo, pues se emplea en la industria alimentaria y comestica por su evocar aroma a naranja, así como algunos cítricos. En las propiedades físicas y químicas los éteros tienen punto de ebullición y fusión más alto que los alcanos similares. La principal importancia de este compuesto orgánico radica en los múltiples usos que la industria le ha encontrado. Los ácidos carboxílicos, formados por un átomo de carbono, unido por un átomo de oxígeno y un átomo de oxígeno combinado con hidrógeno, se representa como RCOOH, como se representa ahí en la imagen, donde R puede ser cualquier combinación de átomos de otros elementos químicos. Por ejemplo, si R es un átomo de hidrógeno, el ácido carboxílico sería ácido fórmico. Principales usos. El ácido carboxílico más reconocido es el ácido acético, el cual se utiliza en la producción de polímeros, en la obtención de acetatos de vinilo como conservante y en la fabricación de disolventes. Este compuesto, también llamado ácido metilcarboxílico o ácido estanoico, puede encontrarse en forma de ion acetato. Se encuentra en el vinagre y es el principal responsable de su sabor y olor agrios.
De acuerdo con la IUPAC, se denomina sistemáticamente ácido etanoico. Las propiedades como tal tienen que ver con la solubilidad. El grupo carboxilo confiere carácter polar a los ácidos y permite la formación de puentes de hidrógeno. Las aminas son moléculas que contienen enlaces carbono-nitrógeno. El átomo de nitrógeno de una amina tiene un par solitario de electrones y 3 enlaces con otros átomos, ya sean de carbono o de hidrógeno. Principales usos. La amina tiene múltiples aplicaciones en diversos campos, desde la preparación de agentes reveladores, fotografías, colorantes, jabones y desinfectantes, hasta compuestos aditivos en rocas, herbicidas, fungicidas y insecticidas. Aquí tenemos el compuesto, lo cual es la feniletamina. La parafeniletamina es un compuesto orgánico azoico, muy presente en tintes industriales de cabellos. Se usa como sustituto de la henna y de forma que siempre de la composición de las hennas negras. Pues la parafeniletamina, por su nombre en la IUPAC, es un compuesto orgánico con la fórmula C6H4NH2. Este derivado de la anila es un sólido blanco, pero las macros pueden escurecerse. En las propiedades físicas y químicas, al igual que otras funciones, las aminas primarias y secundarias tienen puntos de fusión y ebullición elevados. También tienen la solubilidad, ya que algunas son solubles en agua. Las amidas se producen cuando los ácidos carboxílicos reaccionan con aminas o amoníaco en un proceso que recibe el nombre de amidación. Principales usos. Se usan en coméstica, en la industria textil como colorantes, en la industria coméstica y en la fabricación del caucho como antioxidantes. Aquí tenemos el compuesto llamado acetamida, pues por su nombre en la IUPAC. Es la amida derivada de ácido acético. Su fórmula molecular o empírica es 2H5NO. La acetamida se utiliza como disolvente industrial, siendo una mezcla de productos 100% puros. Este producto se usa para la disolución de pinturas epóxicas, pinturas para desmarcación y la limpieza de brochas y equipos para pintar. En las propiedades químicas son semejantes a las del amoníaco. Al igual que son sustancias básicas, son aceptores de protones. En las propiedades físicas, aquí pues salvo la forma de ida, que es líquida, todas las amidas primarias son sólidas, de punto de fusión preciso, ya que casi todas son incoloras e inodoras. También tenemos los anhídridos. Proceden de condensar dos moléculas de los ácidos carboxílicos. La condensación de esas dos moléculas del mismo ácido da lugar al anhídrido simétrico, que es un nombre reemplazando la palabra ácido por anhídrido. Uso cotidiano. Los anhídridos tienen una gran utilidad en aplicaciones de la industria como por ejemplo artesanía, fertilizantes y ayudan en la fermentación de vidrio, entre otros. Aquí tenemos un compuesto llamado anhídrido acético. Este compuesto es muy utilizado actualmente en la industria, pues este compuesto consiste en tratar el ácido salicílico con este anhídrido acético, en presencia de un poco de ácido sulfúrico, que actúa como catalizador para producir la aspirina. En la nomenclatura IUPAC se conoce como anhídrido acético y el nombre general es óxido de acetilo. En las propiedades químicas reaccionan con los alcoholes primarios y secundarios, y en las propiedades físicas no poseen brillo y tienen diversos colores. Las cetonas, pues son éteres cíclicos que se obtienen mediante esterificación intermolecular a partir de moléculas que se obtienen en grupos ácido y alcohol. Esta cicloacción forma ciclos de 5 o 6 miembros. Aquí también vemos la síntesis, que es el equilibrio que se ve favorecido por ácido nítrico. ¿Qué le pasa, maldita chiquilla? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Para qué baja entonces?
son compuestos en los que uno o más átomos de hidrógeno en un alcano han sido reemplazados por átomos de halógenos. En esto están los flúor, cloro, bromo o yodo. Son compuestos orgánicos en los que su estructura molecular está formada por átomos de carbono, hidrógeno y halógenos. En los usos, pues, los haluros de alquilo tienen diversas aplicaciones entre las cuales están disolventes. Pues los haluros se utilizan principalmente como disolventes industriales. Se utilizan en diversas industrias como la electrónica para la limpieza de los componentes electrónicos, así como los productos de limpieza y desengrasantes. Como compuesto, ahí tenemos el 1-bromopropano. Esto empleado en la nomenclatura IUPAC. Pues otro nombre también se recibe como bromopropano o bromo de 1-propilo. Pues el bromo 1-propano es un líquido incoloro usado originalmente en la producción de perfumes. En sus propiedades químicas y físicas son insolubles en agua, pero son solubles en compuestos orgánicos de baja polaridad, como el benceno y el éter. También presenta puntos de fusión mayores que los alcanos. La densidad con respecto al agua depende del tipo de halógeno. Por ejemplo, los fluoruros y cloruros son menos densos que en cambio los ioduros y los bromuros presentan mayor densidad. En los aromáticos polisustituidos, estos hidrocarburos presentan más de 2 sustituciones en el anillo aromático, pues las posiciones de estas sustituciones se expresan mediante números, procurando utilizar la numeración más baja posible. Un ejemplo de este tipo es 1,2,4 trimetilbenceno. En los usos, pues está que el benceno es la materia prima, base para la fabricación de óxido de propileno, y el estireno y su derivada de polioles y agricoles propilénicos. Pues cuando el tolueno puede fabricarse TNTs, colorantes, detergentes y productos aromáticos, entre otros artículos. El metilbenceno, por su nombre en la IUPAC, pues es el tolueno, que es un derivado solvente y una sustancia que puede disolverse a otra sustancia y se usa para hacer colorantes. También se emplea como un hidrocarburo de tipo aromático que se produce a partir del benceno. En sus propiedades, son más densos que los hidrocarburos alifáticos, o sea, que son más compactos. Al ser más compactos, son más densos. Son apolares, por lo tanto no se disuelven en agua, pero son solubles en solventes orgánicos como el éter. También tienen puntos de fusión y ebullición altos. Aquí tenemos los halogenuros de ácidos, pues son compuestos que derivan de los ácidos carboxílicos, en donde la porción de OH del grupo carboxílico se reemplaza con los halógenos. Generalmente están en el grupo 7, que son el flúor, el cloro, bromo y yodo, siendo los más importantes los cloruros de ácido. En sus usos, pues los halogenuros de ácido se utilizan en productos farmacéuticos, espuma de afeitar, aire comprimido, cosméticos y pinturas, pero su uso principal es en la producción de gases lacrimógenos. Aquí tenemos el compuesto de cloroacetilo, que también se conoce con este nombre en la nomenclatura IUPAC. Este compuesto es un haluro de ácido derivado del ácido etanoico, pues es un líquido fumante en color amarillo pálido con olor acre. Se utiliza en la fabricación de pesticidas. Es una sustancia corrosiva y en contacto puede producir graves irritaciones, quemaduras en la piel y los ojos. En sus propiedades físicas se presentan en estado líquidos, son solubles en agua y se hidrolizan fácilmente. Y en sus propiedades químicas, su punto de ebullición es algo más elevado que el de los hidrocarburos.